Le invito para que abra su Biblia y vamos a estudiar algo muy interesante que solo el Señor nos puede mostrar. Creo que no hay instituto bíblico, no hay instituto teológico que pueda mostrarnos los misterios escondidos en su palabra. Por una sencilla razón que el Señor dice, y te abriré mi buen tesoro, tu palabra. Así que su palabra es el mejor tesoro que nos puede dar. Y sabemos perfectamente que nunca nos vas a dejar. Gracias por darnos tu palabra, por consolar nuestros corazones, por llorar con el que llora y gozarse con el que se goza. Gracias por rodearnos con tus brazos de amor y que tu reino se manifieste esta mañana en medio de nosotros. Disponemos nuestro corazón para que tu palabra haga nido dentro de nosotros y que demos los frutos que tú esperas encontrar si vinieras este día. Bendice a los que están presentes y bendice a aquellos que decidieron quedarse en casa. Guárdales donde quiera que estén. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de abrir su Biblia en Levítico capítulo 21, verso 18 al 20. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 21, por favor, verso 18 al 20. Porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada. 19. Ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postillas, ni castrado. Gracias, Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Una de las exigencias de la ley para los sacerdotes y para los que servían en el templo eran estrictamente exigentes. Levítico da el estado perfecto que tiene que tener alguien que quiera servir a Dios en su templo. Casi podríamos decir que tenían que ser personas casi perfectas, físicamente hablando. No podían tener nada roto, desfigurado, no podían tener nada que pudiera descalificarlos para entrar al templo a servir. Con el tiempo esto se convirtió prácticamente en un paradigma para los tiempos presentes, que los que estamos aquí, los que sirven en el altar, sea en alabanza, en el púlpito, en algún ministerio de los primarios, profeta, maestro, evangelista, se le exige una conducta, no casi, sino una conducta intachable. Lógicamente, ninguno de nosotros podemos llenar ese perfil. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, como el sacerdocio era por familias, según el orden de Sadoc, los herederos de ese linaje tenían que cuidar mucho cómo caminaban, cómo se comportaban, cómo vivían. Porque un accidente que podría quebrarles un pie, una mano o sacarles un ojo, eso los descalificaba totalmente para servir a Dios. Y siendo sacerdotes del linaje de Sadoc, por ejemplo, ¿de qué iban a vivir? Porque ellos vivían del templo. Ellos vivían de los sacrificios. Hay una ordenanza ahí en Levítico que dice que cuando ellos ofrecían un cordero, una parte del lomo era para el sacerdote que estaba oficiando. Así que ellos sacaban su sustento precisamente del templo. De manera que su
casa, su familia, sus hijos, alcanzaban esa bendición. Por eso es que Dios es tan maravilloso que hasta el día de hoy, a los que sirven en el altar, Él se encarga de sostenerlos. No es el pueblo, sino Dios. Él mismo dijo, cuando el sacerdocio levítico estaba en funcionamiento, ellos son mi heredad, no tienen derecho a nada, para no ocupar su mente en andar buscando negocios, en andar construyendo ni trabajando la tierra, sino que se dediquen a estudiar la palabra. Lógicamente el pueblo o mucho pueblo cristiano no conoce este principio y critica a los pastores porque dicen, vaya, me voy a hacer pastor porque así no tengo que trabajar. El problema es que ser pastor, ser líder, ser servidor de Dios exige un perfil muy, muy alto, no solamente en santidad interna, sino también en santidad externa, cosa difícil también, pero con la ayuda del Espíritu Santo se va alcanzando poco a poco. También para el pueblo hay ordenanzas, las tiene Pablo, no Levítico, sino Pablo, en donde Pablo nos enseña cómo debemos comportarnos con los de afuera, para tener buen testimonio de fidelidad, de honestidad. Así que todos estamos envueltos en esa nube de que si queremos servir a Dios, dice Pablo, buena cosa desea. Pero adviértele Timoteo que tiene que ser esto, esto y esto. Ahí da las reglas de conducta. Cuando alguien rechaza que la Biblia es conductual, está rechazando la ética de Cristo. Porque Jesús, lo primero que hace después de encontrarnos es empezar a arreglar nuestra vida. Todo lo malo que traemos del mundo lo empieza a quitar. No importa cuántos años se lleve, pero la palabra dice que Él va a terminar su propósito. Así que en eso estamos todos. Hay quienes ya no dejan que el Señor trabaje en ellos, pero ese es asunto de cada quien. Este mensaje es para aquellos que de repente han encontrado que sus sueños se han truncado, que sus metas se estorbaron, que no lograron alcanzar lo que tanto deseaban, no solamente en su vida personal, académica, intelectual, incluso espiritual. Porque lógicamente el enemigo va a usar cualquier subterfugio, cualquier espacio para afectar nuestra relación, no solamente con Dios, sino con nosotros mismos. Y eso es precisamente lo que decepciona a mucha gente, que no logra alcanzar el nivel de fe que la palabra pide para que podamos ver sus milagros. Porque el enemigo viene y nos acusa, algún pecado tienes que tener, algo estás haciendo mal, como que si fuera por obras. Y la Biblia dice perfectamente que no es por obras, es por fe. Es pues la fe, la certeza. Pero la fe también tiene sus pruebas. Y el diablo se encarga muchas veces, a través de las mismas personas que nos rodean, amigos, hermanos, familia, algo malo estás haciendo. Como que fuera una situación de cambiar algo. Yo te doy buena conducta y tú me bendices. Entonces estamos cuestionando que Dios no bendice por amor, sino por intercambio. Tiene mucho que ver, claro, pero de eso se encarga el Espíritu Santo. La historia que vamos a leer es apasionante. A mí me ha llevado por un lindero bastante personal. Si usted me conoce un poco, va a ver que casi no predico cosas que no me afecten a mí, sea porque me exhortan, porque me regañan, me purifican o me consuelan. Y como yo experimento esos niveles cuando leo la palabra, entonces me gusta compartirlo. Todavía hay mucho que hablar, mucho que enseñar y mucho que aprender de mi parte. La palabra es tan magnífica, tan hermosa, tan perfecta, y muchas cosas más que enriquecen nuestra vida. La palabra es
El Señor lo dice en Malaquías: trae tu diezmo y yo te abriré mi buen tesoro, mi palabra. No dice el chequera, no dice el banco, no dice el dinero, mi buen tesoro, mi palabra. El mejor tesoro que yo puedo alcanzar es recibir esas revelaciones, como se abre la palabra de Dios ante mis propios ojos. Pero lógicamente hay que pagar un precio. Hay que llorar a veces, hay que sentirse mal, necesitado, pobre, tal como David lo enseña. Por eso Jesús dijo: escudriñen la Escritura. Él no dijo léanla, ni siquiera dijo estudienla. Hay mucho académico que ha estudiado la palabra, la Biblia, se la saben de memoria, pero no tienen fe, no conocen a Jesús. Él dijo: escudriñen, escarben, y van a encontrar cosas hermosas que pueden servirnos para nuestro crecimiento. Jesús no hizo nunca nada porque sí, nunca. Todo lo que Jesús hizo tenía un propósito. Todo lo que Jesús permitió en el tiempo que anduvo en la tierra y ahora que está a la diestra del Padre, todo tiene un porqué. Somos nosotros los que no buscamos el porqué o el para qué, sino la pregunta que hacemos es: ¿por qué a mí? Y si somos sinceros y hacemos esa pregunta, nosotros mismos tenemos la respuesta. ¿Por qué a mí? Porque lo necesito. Porque lo necesito, sencillamente. Porque si algo hace Dios por mí es porque necesito ser enseñado, necesito ser corregido, instruido y reencauzado por su camino. Por eso cuando se lee la palabra con ojos nuevos, con ojos no críticos, sino con ojos espirituales, las cosas cambian. Y entonces hay un mensaje escondido, hay una perla escondida en ese gran magma que es la palabra. Me gusta mucho la parábola del hombre aquel que encontró una perla y dice que la cubrió, fue con el dueño, compró todo el terreno, porque lo que pensó fue: si en este pedacito que compré hay una perla de gran precio, ¿qué no puede haber en todo el terreno? Y eso es lo que pasa con la palabra. Un pequeño mensaje, una perla me reta y me desafía para ponerme a pensar qué más puedo encontrar en el resto de los 66 libros. La noche que fue entregado Jesús, uno de los hombres que iban a llevarlo prisionero ante los sacerdotes, que lo iban a enjuiciar y luego a ejecutar, iba uno que ocupaba un lugar especial entre el personal del templo, ya que era ayudante del sumo sacerdote. Es decir, que tenía un puesto de importancia en la presentación de los sacrificios y ofrendas que se hacían en el templo. Si me acompañan en Juan capítulo 18, verso 10, vamos a ver algo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, y lea usted el resto por favor para que lo pueda ver bien. E hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Primero, porque nos cuenta esta historia o este episodio que se trata de un hombre de la clase sacerdotal baja. Habían dos clases sacerdotales: la clase alta, que eran los sumos sacerdotes, y la clase baja, que eran los sacerdotes comunes. De los sumos sacerdotes estaríamos hablando al nivel de Caifás, estaríamos hablando al nivel de otros sumos sacerdotes, y cada sumo sacerdote tenía un grupo de ayudantes que eran sacerdotes del nivel bajo. Ellos eran los encargados de algún oficio para que el sumo sacerdote pudiera desarrollar el de él. Así que este hombre, Malco, era siervo del sumo sacerdote. O sea que participaba con él dentro del templo. Participaba de los sacrificios, participaba de todo el andamiaje que tenía la ley para sacrificar los corderos. Cuando lo echaban en el caldo, era el encargado de meter el trinchante y darle al sumo sacerdote su parte, y otra parte era para él. Así que este hombre vivía del templo, su familia, sus hijos.
se sostenían por lo que el templo le daba a él como ayudante. Así que es un hombre de alcurnia. Esta noche, quizá no lo hemos visto bien, pero habían 3 clases de personas tomando cautivo a Jesús. Estaban los romanos soldados, los soldados romanos que habían llegado de parte del gobierno de Herodes. Estaban los sacerdotes, de los que Malco formaba parte. Y estaban los saduceos, que eran los que estaban atrás, empujando a la gente para que lo fueran a traer capturado. En ese momento en que se forma, por así decirlo, ¿cómo decirlo en salvadoreño? En el momento del bochinche, si usted me permite, porque hubo un momento ahí en el fragor de la captura. Cuando preguntan ellos, Jesús pregunta, ¿y a quién buscan? Y él dijo, Jesús. Ah, pues yo soy. Y dice que todos cayeron al suelo. Y se vuelven a levantar y vuelve a preguntar, ¿a quién buscan ustedes? Y Jesús responde, o ellos responden, a Jesús Nazareno, yo soy. Y entonces en ese momento, cuando él dice yo soy, los soldados se tiran encima de él, los sacerdotes también, lo inmovilizan, y en ese momento Pedro saca su espada. En ese momento, saca su espada y le tira a un sacerdote. Él no sabía quién era, sencillamente fue al azar y le cortó la oreja derecha. Cuando ese hombre se siente que está sangrando, porque le cortó la oreja, para nosotros no tiene mayor connotación. Años leyendo la Biblia y usted ha pasado por aquí como yo, sin darle un chance a que de ahí brote la perla que está escondida. Años leyendo el mismo pasaje una vez al año. Pues le cortó la oreja, el siervo se va a Malco, una oreja. Pero yo quiero que en este momentito usted me haga el favor de congelar la imagen. No vaya a pensar que soy peliculero, pero eso me ayudaría para que usted pueda ver la lección, el hermoso misterio que está escondido aquí. Porque para nosotros esto es un episodio sin nada de importancia. Le cortó la oreja y se acabó. Ahí está el pedazo y Malco se toca el muñón que le quedó, Jesús se le queda viendo y aquí empieza una tragedia psicológica que tenemos que meternos en la historia, que es lo que a mí me gusta mucho. Parece ridículo, pero me gusta hacer esto, porque se me ocurre pensar que en ese momento, si usted mueve en cámara lenta todo, deja a los soldados, a los discípulos, a los sacerdotes, y solamente quedamos con 2 protagonistas, Jesús y Malco. ¿Qué está pensando Malco? Él sabía perfectamente que Levítico decía que nadie que fuera mutilado, que fuera deforme, que tuviera defecto, podría entrar al templo. En ese momento, en la mente de Malco, empieza a desarrollarse un diálogo interno. ¿Y ahora de qué voy a comer? Así no puedo entrar al templo. A partir de este corte, yo quedo desautorizado legalmente. Mi jefe, el sumo sacerdote, no me va a permitir entrar al templo así, porque la misma ley dice que no puedo. Eso es lo que dice el Levítico. Así que en la mente de Malco hay una tragedia, que nadie, ni los discípulos, ni los soldados, ni los sacerdotes que están con ellos, los saduceos, nadie puede calcular el costo de esa oreja. Solamente Malco. Porque Malco sabe perfectamente que sin ese pedazo de oreja, él ha quedado inhabilitado de por vida. No vuelve a entrar al templo. Y si no vuelve a entrar al templo, ¿de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? Porque esto me ha dejado totalmente inútil. Ya no sirvo para nada. Recordemos que ellos no estaban acostumbrados a trabajar físicamente en el campo. Ellos no eran hombres de piocha, ni siquiera eran pastores, no tenían derecho a tener rebaños, no tenían derecho a tener propiedades. Levítico les dijo que no, porque ellos iban a vivir del templo. Así que para Malco
esa oreja es tu futuro, es su esperanza, es su trabajo, es su comida. Malco no conoce a Jesús. Sencillamente, recuerde que él preguntó a quién buscan. Y entre todos los 12 que están ahí, es el número 13, pero ellos no saben que el número 13 es Jesús, o el número 1. Cuando él pregunta a quién buscan, dicen a Jesús. ¿Quién es, entre todos ustedes, quién es Jesús? Que no lo conocían, habían oído hablar de Jesús. Así que ahora tenemos a Malco, que tiene un tremendo problema interno. Si para nosotros la cosa pues suena fácil, pero resulta que en la ley hay una ordenanza para los que entran a ministrar al templo y que ocupan un lugar especial dentro del sacerdocio, y es que ningún hombre que ministrara a Dios debía tener defecto. Cualquiera del pueblo podía tener defectos físicos, no había problema, pero no así con los servidores del templo. Estos debían ser perfectos físicamente, sin defecto alguno. Si llegara a suceder que se le quebrara un hueso, por ejemplo, quedaba imposibilitado de por vida para no poder servir en los oficios del templo. Ese hombre perdía no solo su empleo, pero también sus privilegios. Ya no podía ser ayudante de ningún sumo sacerdote. Pensemos entonces lo que cruzó por la mente de Malco, cuando Pedro, en un arrebato de fidelidad mal dirigida, saca su espada y le corta la oreja. Para Malco, perder su oreja era algo que valía todo el oro del mundo. Para Malco, perder una parte de su cuerpo, quedar mutilado, era algo que le impactaba terriblemente, no solo en su vida oficiosa, pero también su futuro. Su familia iba a sufrir las consecuencias de su defecto. Sus hijos perderían el privilegio de una vida holgada financieramente. Para Malco, perder su oreja era perder su futuro. Para Malco, mis amigos, perder su oreja era de vital importancia. Dicho en otras palabras, para Malco, quedar mutilado en su cuerpo era quedar inservible. Ya no sirve. Nadie se da cuenta. Por eso le dije, congelemos la imagen, y solamente hay uno que sabe lo que Malco está sufriendo: Jesús. Porque para Malco es sufrimiento. Le quitaron el trabajo, no pudo terminar la universidad, sus sueños se desarmaron como castillo de naipes, sus proyectos se vinieron abajo, la compra de su casa se estorbó, sus planes de viaje por una enfermedad repentina se suspendieron. ¿De qué iba a vivir esa noche en adelante Malco? ¿Cómo iba a llevar el sustento a su casa estando sin esa parte de su cuerpo? ¿Cómo explicarle a su esposa que se había quedado sin el trabajo que tanto bien le brindaba, no solo socialmente, pero también económicamente? ¿Cómo explicarle eso? Para nosotros era una simple oreja, es cierto, pero no para Malco. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Jesús sabía todo lo que estaba pasando por la mente de Malco en esos segundos de trifulca. Para Jesús fue como una revelación, que ya sabía lo que iba a pasar. Él lo sabía y permitió que sucediera por algún motivo. Lo había visto quizá en la eternidad y por eso hizo lo que tenía que hacer. Veamos Lucas capítulo 22, 51. Respondiendo Jesús dijo: deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Ahora, él no creía en Jesús. Él no tenía fe en Jesús. Él no sabía que Jesús era el Salvador, era el Redentor. Sencillamente Malco fue un accidente, entre comillas, para toda la situación que estamos estudiando. Pero no para Jesús. Para Jesús usted no está aquí de más, no está de sobra. Para Jesús sus cosas son importantes, por muy ínfimas que sean. Se le pinchó la llanta del carro y pues para alguien una pinchadura, y a la vuelta hay un taller que lo repare. Sí, pero no tiene para pagar.
¿Se le acabó la gasolina? No, usemos la tarjeta, es que ya la topamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Jesús sabía lo que estaba pasando por la mente de Malco en esos segundos. Jesús sabe perfectamente lo que está sucediendo en su mente ahorita. Por eso Jesús trae este tipo de mensajes para decirnos en esas figuras: voy a hacer lo que hice con Malco, te voy a pegar la oreja. A usted posiblemente no le han cortado la oreja, pero tal vez le cortaron el agua. No le cortaron una oreja, pero tal vez le cortaron el sueldo. O se cortó su matrimonio. O se cortó su familia. O se cortaron sus sueños. Para Malco la oreja era su futuro. Para nosotros era un pedazo de cuerpo, pero Malco no. Para Malco era importante, era el sustento de su casa. Y la lección que tenemos aquí es que Dios sabe perfectamente lo importante que es para usted tener sus cosas. Él sabe lo importante que es para la abuelita tener su cofre con sus papelitos, en donde su esposo le dijo hace 70 años que si se casaba con él, y ahora esos son los recuerdos que la mantienen viva. Por eso, mi abuelita, tanto que grita por un papelito. No, es que esa fue la declaración de amor para ella. Mi mami por un cucharón. Es que ese cucharón era el especial para ella. ¿Qué tanta bulla por un sartén? Es que ese es el sartén que ha usado por 20 años y que nunca se le pegan los huevos. El Señor lo sabe. El Señor sabe lo importante que es para mí tener el sustento, que aunque yo no sostengo mi casa, bendito Dios, como responsable directo, pero es Dios. Él sabe lo importante que es para mí estudiar su palabra, sacar estos misterios, porque esto es lo que me da vida y quiero compartirla con mis amigos. Él sabe lo importante que es para usted que su hijo llegue el domingo a almorzar a su casa. Y su hijo dice: no dejemos a mi mamá, hoy no voy a ir. Y la mamá cae en depresión. El papá se deprime porque entonces piensa: ya no me dejan ver a los nietos. Y el Señor sabe lo importante que es para usted que los zapatos no se le desgasten, que los tacones no se le desclaven. Él sabe perfectamente lo importante que es para usted tener a sus hijos en casa. Él sabe la importancia que tiene su trabajo. Por eso cuando la empresa empieza a amenazar, usted cae en depresión, se asusta, incluso empieza a hablar palabras que no debiera porque está asustado. Y el Señor lo sabe. Él sabe lo importante que es para usted su sueldo. Su esposa no lo espera porque solamente el dinero le interesa. Es que para su esposa es importante tener el dinero para el presupuesto. Ella no está pensando en el dinero, está pensando en lo que provee el dinero. Y el hombre dice: no, esta mujer solo el dinero piensa. No, no es así. Jesús sabe perfectamente qué es lo que usted siente cuando se enferma y no puede ir a trabajar porque su jefe ya dijo que todo aquel que falte se quedará sin empleo. Y con temperatura, con frío, con temblores, con dolor de cuerpo y de cabeza, usted tiene que ir a trabajar. Y seguramente su hijo le dice: no vaya, mamá, no vaya, ¿cómo vas a ir a trabajar? No, tengo que ir. Ese tengo es lo que importa para usted. Y Jesús lo sabe perfectamente. Por eso me imagino que Jesús toma la oreja, posiblemente la sopla, le quita el polvo y se la pega a Malco. Y le dice, tal vez solo a él: anda a trabajar, Malco. No ha pasado nada. Sigue trabajando. Ahora la pregunta: ¿qué sentiría Malco cuando Jesús le pegó la oreja? ¿Qué sentido de gratitud, de agradecimiento?
o de ingratitud brotó del corazón de Malco. Porque la Biblia ya no nos dice nada de él. Es como aquellas cosas, como un déjà vu que pasó Malco por la historia y ahí se quedó, pero pasó dejando una huella. Esa es la huella que me quebranta, porque en Malco me veo retratado. Cuando las cosas no llegan, cuando el pan se está empezando a acabar, no en mi casa, en cualquiera. Cuando ya no tenemos algo que regalar y el hermano o la hermana cumplen años, ¿y qué les regalo? Porque no es importante para mí, pero sí para la otra persona. Jesús sabe perfectamente lo que usted siente, mi querida hermana, cuando ven su alacena que solo queda un poco de aceite y un puñado de harina. Él sabe. Quizá a usted no le han cortado una oreja, pero están a punto de cortarle el suministro de luz. O quizás su matrimonio está a punto de cortarse, o su salud. Pero Jesús está ahí para sanar las heridas, para sanar las llagas que dejó la traición de un esposo infiel, o de una esposa que se cansó de ser esposa. ¿Qué pasaría con Malco? Quiero pensar que después de ese episodio en su oreja, ya no pudo seguir siendo el mismo. Quiero creer que cada vez que se bañaba y se quitaba el agua de las orejas, se recordaba de Jesús. Quiero creer que fue agradecido con Jesús y quizá lo acompañó en su suplicio caminando detrás de la cruz. Quiero creerlo. No concibo a alguien a quien Dios le haya hecho un milagro y se quede indiferente. Me cuesta creerlo. Tiene que brotar un sentimiento de agradecimiento, de darle gracias, de ponernos a sus pies. Me cuesta creer que alguien que haya recibido un trabajo, que el Señor lo sostuvo, que lo cuidó, que le agregó bendiciones y luego le dé la espalda. Me cuesta creer eso. Malco, no sé qué hizo. La Biblia no me autoriza a pensar más allá de lo que está escrito. Pero para Malco era importantísimo tener su oreja, como es importante para usted tener su carro. No es por el carro, es por la distancia que tiene que caminar. No es por estatus, es porque lo necesita. Dios sabe perfectamente lo importante que es para usted su anillo de bodas, como la moneda de aquella mujer que perdió una. Ahora entendemos por qué barrió, limpió, sacudió por una moneda. No, pues es una moneda, sí, pero fue el sacrificio que mi esposo hizo para dejarme asegurada. Es el amor convertido en moneda. Y ahora para Malco su oreja es el amor de Dios para convertirlo a él en un sacerdote. ¿Cuántas veces se cuidó Malco de no caerse, de no quebrarse ni un dedo meñique, de no lastimarse un ojo? ¿Cuántos años cuidando de que no le saliera una roncha para que no le quedara cicatriz? Y eso lo hiciera imperfecto ante el sumo sacerdote. ¿Cuánto tiempo Malco cuidándose para que ahora alguien accidentalmente hablando le corte la oreja y le cortó todo su futuro? No, si es una oreja nada más, no. Era la vida. Era el sustento de su casa. Era su ministerio. Era su llamado. A partir de este episodio, si no hace algo Jesús, Malco va a quedar inhabilitado. Y de ahí en adelante se iba a tener que contentar con asomarse al templo en el atrio de los gentiles, tal vez. Ya no podía entrar. ¿Qué es lo importante para usted? ¿Un saludo? No, hombre, se enojó solo porque no le contestamos el saludo, porque para usted era importante sentirse amado, sentirse apreciado. No le celebraron su cumpleaños, por eso se fue de la iglesia.
Es que para usted su cumpleaños era importante porque nunca se lo celebraron en su casa. Y ahora que supuestamente tiene familia, tampoco. Y eso lo deprime. Es que lo vi pasando, pero fíjate que yo creí que iba para la tienda. No, venía para la iglesia. Y usted vio el carro cuando pasó y dijo, no me pudo dar un jalón. No me pudo dar un jalón. Dice, no, pero sí, ¿por qué se enojó si no lo vi? ¿Cómo no? No lo quiso traer. Y para usted fue un desprecio. Se sintió humillado. Por eso para Jesús las cosas más insignificantes para nosotros tienen una significancia tremenda para Él, aunque no seamos fieles. Para Jesús su matrimonio vale muchísimo. Para Jesús su perro vale mucho, su mascota. Para Jesús lo que usted disfruta es importante. Para nosotros, no le hagas caso, ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque estamos hablando de corazones, estamos hablando de almas. Y eso fue lo que vio Jesús en Marcos. Jesús vio a este hombre desplomarse. Jesús vio a este hombre desarmarse, pensando ya en los próximos 10 años. ¿Quién me va a dar trabajo ahora? ¿De qué voy a trabajar? Y eso es lo que piensan muchos a mi edad. Cuando he platicado con alguien así en alguna iglesia, me dice, pastor, ¿y a mi edad quién me va a dar trabajo? Porque ya está mutilado por los sueños. Ya la edad se le cortó. Y son almas que andan deambulando de un lado para otro. Porque la sociedad los desecha. La familia los desecha. Ya son seres inservibles porque ya están viejos. Por eso, para el abuelito es importante que usted vaya. Para la abuelita es importante que usted la visite. No para que le dé de comer, solo para estar ahí. Porque son pedazos de corazón los que van quedando mutilados y nos van haciendo sentir que ya no servimos para nada. Por eso cuando caemos, el Señor está pronto a levantarnos, porque sabe lo importante que es para nosotros seguir caminando, seguir corriendo, seguir trabajando. Para Dios, para Jesús es importante lo que nosotros sentimos. Para Jesús es importante un diploma, un título, que aunque después no trabaje de eso, pero es una satisfacción personal, es una realización. Para Jesús sabe lo que vale un amigo. Para Jesús sabe lo importante que es un saludo, una llamada, un WhatsApp. Jesús sabe que cuando su hija le pregunta, mami, ¿me querés? No es una pregunta necia ni retórica. Es porque en ese momento seguramente un callejero está empezando a amenazar su seguridad. Y usted le dice, vos sabes que sí, andaba re. No, para ella es importante. Para usted puede ser una palabra necia. Tenemos que aprender a valorar las cosas que le importan a los demás para poder imitar a Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias. Gracias por revelarnos estos misterios que hablan de nosotros. Gracias por enseñarnos a meternos en esos personajes, porque Malco somos nosotros. Malco es la hermana a quien le cortaron sus sueños. Malco es la hermana a la que le cortaron su matrimonio. Cuando se fueron los hijos, se quedó sola. Ahora le sobran cuartos en la casa, pero
fueron cuartos con cunas. Malco, Señor, somos nosotros los que peinamos canas y que en algún momento pensamos, ¿qué voy a hacer para llegar a fin de mes? Malco es el joven que quiso estudiar, pero ya no hubo dinero para su universidad. Malco es aquel que está esperando un aumento de sueldo y en lugar de aumentárselo, le recortaron su ganancia. Malco somos usted y yo, que hemos tenido que soñar espuriamente, que aunque sea en sueños, alcanzar metas que físicamente no lo hemos logrado. Yo no sé qué le han cortado a usted. No sé si le cortaron el sueño de comprar su casa, el sueño de tener un hogar. No sé si le cortaron la ilusión de ser madre algún día. No sé si le cortaron el deseo de casarse y ya le pasó la edad según usted. ¿Estás mejor así, mija? No está mejor así, pero para usted este mensaje de Malco puede ser una esperanza. Malco puede ser cualquiera de nosotros que no hemos logrado caminar más allá de donde estamos. Malco está aquí en la iglesia. Malco puedo ser yo. Por eso, ese canto que cantaron los hermanos, aquel momento en el desierto, cuando el dolor me derribó, fuiste fiel, Señor. Creo que Malco también pudo haber cantado con nosotros. En esa escena congelada, al día siguiente Malco se ve al espejo, obligadamente tenía que recordarse de Jesús. Malco se baña, se enjabona y se lava las orejas. Tiene que recordarse de Jesús. Malco se peina y se pasa rozando la oreja. Tiene que recordarse de Jesús. Cuando usted se ve los zapatos, cuando ve su ropa, cuando recibe su sueldo, tiene que recordarse de Jesús. No es posible ser indiferente. Cuando le dicen que el cuadro médico cambió, que ya no está el tumor, tiene que recordarse de Jesús. Cuando había sus hijos durmiendo en casa a las 8 o 9 de la noche, sin que anden perdidos en la calle, tiene que recordarse de Jesús. Cuando ve su mesa con el pan del día, tiene que recordarse de Jesús. Aquel estudiante, cuando ve sus notas, que logró sacar el examen, tiene que recordarse de Jesús. Siga pensando, ¿qué le ha hecho Jesús? ¿Qué le ha pegado? ¿Le pegó la fe? ¿Le pegó la salud? ¿Le pegó los sueños? Tiene que recordarse de Jesús. Tiene que decirle, Señor, gracias. Gracias.